quien pues, guiará la conversación con nuestros empresarios y expertos alrededor de la temática. Muchas gracias. Bueno, Alexander y María Andrea, mil gracias por la presentación inicial. A continuación, quiero compartirles a todos el perfil de los panelistas que nos van a acompañar durante este conversatorio, que pues la verdad son, como dicen, personas cercanas a la casa y la verdad grandes empresarios, personas que admiro muchísimo y que estoy absolutamente convencido que todo lo que nos van a compartir esta tarde pues nos va a llenar de verdad una experiencia valiosísima. En primer lugar, en representación de la compañía Calzatodo, una empresa vallecaucana, pues de bastante tradición, una de las empresas comercializadoras de calzado más grande que hay en este país, va a estar Jesús Mejía. Pues él es nacido en Cali, me dijo expresamente que dijera que es hincha del Deportivo Cali, casado y padre de 2 hijos, deportista, igual que yo, compartimos la afición por el triatlón los dos. Él es administrador de empresas del ICESI, donde también se especializó en mercadeo y alta gerencia. Ha desempeñado pues cargos muy importantes a nivel de mercadeo y ventas y dirección general en compañías como Gillette, Coca-Cola, Sanford, y desde el 2005 se desempeña como gerente general de Calzatodo S.A. Es miembro actual de la Junta Directiva de FENALCO Bogotá y FENALCO Nacional. También es miembro del Comité Consultivo del Banco de la República y es mentor de Impacta a través de la Cámara de Comercio de Cali. Entonces, pues muchas gracias a Jesús. Voy a seguir con Nidia Hernández, que también nos acompaña el día de hoy. Egresada de la universidad, egresada del CESA, también ha sido una empresa familiar muy interesante que es el Grupo Al Día Logística, que es uno de los grupos logísticos pues, más importantes y tradicionales que hay en el país. Tiene una maestría en Dirección de Marketing del Instituto de Empresa de Madrid, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el sector logístico. Actualmente pues, se desempeña como vicepresidente del Grupo Empresarial Al Día. Y también es presidenta de la Junta Directiva de Colfecar, que es el gremio que reúne a las principales empresas del transporte en Colombia. Muchísimas gracias, Nidia, y bienvenida también. Después voy a hablarles un poco de Martín Vilaseca, que también, pues Martín es alguien también muy cercano a la institución, bogotano, casado, diseñador industrial con MBA de la Universidad de los Andes y actualmente pues se está graduando de la maestría en finanzas del CESA, ha desarrollado su carrera y su experiencia profesional en el sector de alimentos en diferentes áreas, desde la gestión de la cadena de abastecimiento, la implementación de sistemas de gestión de calidad, consolidación del modelo de puntos de venta, específicamente pues en Vilaseca, que es la compañía familiar donde él hace parte. Actualmente es el gerente general de la compañía y socio de Vilaseca, que es una empresa que ya va en tercera generación y tienen más de 75 años en el mercado con experiencia en charcutería, una empresa familiar de verdad espectacular, admirable. Cuando quieran aquí la cuña, productos de charcutería no se tienen que ir para España. Yo creo que Vilaseca tiene unos productos de calidad igual o superior. Entonces, mil gracias Martín por acompañarnos. Después quiero presentar a Ana María Ponte, pues también una persona muy especial para nosotros. Contarles un poco de su hoja de vida que es bastante admirable. Ha sido gestora cultural y periodista, directora nacional de Infancia y Juventud en el Ministerio de Cultura y asesora en comunicaciones del vicepresidente Gustavo Bell. Se ha dedicado al desarrollo de proyectos culturales como el High Festival, la Feria Internacional de Arte Artbo, el Festival de Cine Eurocine, la Feria Internacional del Libro Filbo, entre otros. Ha organizado programas sociales para la organización ACESCO, de la cual es miembro de la tercera generación, hace parte del consejo directivo de la fundación y también dirige actualmente la oficina de familia. En la actualidad es socia fundadora de la Escuela de Música Río Grande en compañía de Carlos Vives y es miembro de la junta directiva del FBN, del Family Business Network. Pues muchísimas gracias, Ana María, por acompañarnos. Y finalmente, pues también quiero presentarles a otra persona, amigo, cercano de hace muchos años, Francisco Prada, quien es oficial de gobierno corporativo de la Corporación Financiera Internacional IFC Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, donde pues, ha prestado asesoría a empresas latinoamericanas a nivel de todo lo que es gobierno corporativo, ha asesorado gobiernos a nivel del tema de regulación y estándares de gobierno corporativo. Asimismo, él ha hecho la evaluación de prácticas de gobierno corporativo en las empresas donde la IFC invierte,
participando ya en operaciones a nivel de sector financiero, infraestructura, agronegocio, sector farmacéutico, telecomunicaciones. Entonces, pues Francisco yo creo que es una de las personas que no solo en Colombia, sino a nivel de la región tiene más experiencia en estos temas. Abogado de la Universidad Javeriana, especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes, candidato a MBA del CESA, y pues ha sido catedrático y conferencista en diferentes países de la región. Entonces, pues con esto quería presentarles a nuestros panelistas y de verdad de nuevo darles las gracias especialmente por acompañarnos en este conversatorio. Antes de iniciar con las preguntas que tengo para todos ustedes, simplemente hacerles una muy breve introducción donde, hablando hace unos días con Alexander de toda esta iniciativa que hay desde el Centro de Gobierno Corporativo del CESA, pues más aún con toda esta coyuntura, como alguien o como algunos dicen, esta nueva realidad que estamos viviendo a nivel de sociedad y a nivel económico, definitivamente las empresas familiares son el pilar de la economía, generan muchísimo empleo, aportan muchísimo a la generación del Producto Interno Bruto, no solo de Colombia, sino de todos los países y tienen un papel fundamental en toda esta transición que creo que estamos pasando como economía y como sociedad. Y pues pensando un poco y también reflexionando en estos días del papel de las empresas familiares, cuando uno se pone a ver estadísticas, estudios, etcétera, lo que se ha evidenciado es que son las empresas definitivamente más antiguas, más longevas que hay en el planeta y pues si empezamos a analizar un poco la historia de la humanidad, este momento coyuntural que estamos atravesando también ha pasado antes, de pronto con matices diferentes, pero también ya ha sucedido. En otros momentos de la historia de la humanidad han habido pandemias, crisis económicas, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de empresas familiares han logrado sobrevivir a todas estas situaciones adversas. Entonces, eso más que pertinente, hablar sobre este tipo de negocios y los actores tan interesantes que hay detrás de estas compañías. Porque cuando hablamos generalmente de gobierno corporativo, como lo hemos hecho del CES, hacemos mucho énfasis en la profesionalización de las juntas directivas, donde hablamos también de género en las juntas, etcétera. También hay otro protagonista tremendamente interesante en los órganos de gobierno que tiene que ver con los accionistas, con los dueños. Y algo de esto es lo que vamos a hablar en este conversatorio, ese papel tan importante que tienen los fundadores, o si no están los fundadores al frente de la organización, los sucesores o las generaciones que están involucradas de alguna forma, ya sea en la propiedad o en la gestión de estas compañías. Entonces, para iniciar, pues quisiera comenzar hablando con Jesús Mejía de Calzatodo, hacerte pues una pregunta que también tengo preparada para varios de ustedes y es, ¿cuál crees que en toda esta coyuntura que estamos atravesando ha sido el peso que tiene la cultura y los valores de la familia dueña propietaria pues en estos retos que estamos atravesando, como te digo, como empresarios y como sociedad? Entonces, pues te invito a que nos compartas esa experiencia. Mil gracias. Bueno, nada, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los panelistas, cordial saludo, a Nidia, Martín, Ana María, Francisco, a ti Diego, muchas gracias, a María Andrea, Alexander también y a toda la gente que ha querido compartir con nosotros este rato en este conversatorio. Pues la verdad, después de agradecerles, una pregunta muy interesante y creo que lo es todo. Es decir, la cultura y los valores de familia son fundamentales para poder atravesar este momento actual. Debo decirles que Calzatodo es una empresa que, como bien lo mencionaste, Diego, y aquí hago solamente ese paréntesis para que entiendan un poco lo que hemos vivido. Es una compañía comercializadora de calzado en todo el país, en 37 ciudades, a través de puntos de venta directos. Y desde marzo 20 hasta la primera semana de junio no hacíamos parte de las excepciones del gobierno para poder trabajar nuestros puntos de venta. Lo que quiero decir con esto es que prácticamente no tuvimos ingresos y no tuvimos ventas durante estos 2 meses y medio. Y pues con eso lo que quiero dejar en la mente es que pues pasamos por un momento muy difícil, un momento no visto y no planeado en ningún momento, y que de alguna manera pues no vimos venir ni como familia, ni como directivos, ni como seres humanos. En nuestro presupuesto nunca estaba pues que podía llegar a pasar algo parecido a esto. Entonces hago ese primer comentario simplemente para decir que es un momento bien difícil y que de alguna manera nos supone un mayor esfuerzo de liderazgo para poder salir adelante.
Y bueno, y entrando un poco el tema de la respuesta, pues la cultura de la familia que, digamos, viene del legado del fundador de la compañía, fundador que muere hace ya cerca de 15 años, es fundamental y hoy se mantiene. Voy a mencionar solamente 4 rasgos de la cultura que son importantes y que los pongo en la mesa porque creo que han sido trascendentales para poder seguir adelante. El primero es, esta es una compañía y la familia en general, una familia que le gusta mucho la cercanía con la gente, que le gusta mucho estar presente en cada momento con todos los integrantes que hacen parte de la compañía. Es una familia que se ha caracterizado por ser muy solidaria, una familia que siempre ha tenido una vocación de servicio enorme y una familia que siempre ha mantenido una comunicación muy asertiva con todas las personas con las cuales se rodea. Entonces, digamos, esos rasgos de cultura que me parece importante que tengamos en cuenta, comunicación, cercanía, solidaridad y vocación de servicio, cuando los ponemos, digamos, al frente de la crisis, pues de verdad que son fundamentales por todo lo que hemos vivido. Y cuando pienso en comunicación asertiva, pues es donde más nos hemos tenido que comunicar con todas las personas que nos rodean, con los bancos, con los clientes, con los proveedores, con los empleados. Casi que les podría decir que todos los días tenemos reuniones, tenemos conversaciones y de manera muy práctica hemos tratado de contarles y de expresarles lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo para poder superar este momento tan difícil. También, a pesar de tener distanciamiento social, hemos logrado entender que hemos podido mantener una muy buena comunicación a pesar del distanciamiento. Ese distanciamiento es solamente físico, pero no es un distanciamiento que no te permita expresar emociones. Entonces, a través de los medios virtuales hemos logrado mantener esa comunicación clara, cercana, cálida, con la cual nos rodeamos. Y por último, pues el tema de la solidaridad como un tema importante de la cultura de nuestra compañía, donde hoy, gracias a lo que en el pasado hemos sido como compañía solidaria y como familia solidaria, hoy recogemos mucho de eso que nos ha caracterizado. Y cuando digo recogemos es porque hemos recibido apoyo de nuestros empleados para bajarse sus sueldos, para disminuir la compensación salarial que tenían hasta antes del COVID. Hemos recibido solidaridad de los bancos para poder aplazar nuestras obligaciones y quizás apropiar la liquidez necesaria para poder pasar en esta transición. Claro, solidaridad con costo, pero igual importante por el apoyo que hemos recibido. Hemos también recibido solidaridad de los proveedores para extender plazos de pago que digamos son mucho más largos de lo que normalmente teníamos establecido. Y en general, cuando uno mira eso, pues uno dice, oiga, gracias a eso que hemos tenido como familia y como empresa, en esa cultura, en esos rasgos muy característicos, pues hoy de verdad nos da alegría de poder contar que gracias a eso pues, podemos pasar. Y en cuanto al tema de valores, pues menciono solamente 4 elementos fundamentales. El primero, la capacidad de adaptación e innovación son elementos fundamentales para nosotros. Y sí que nos hemos tenido que adaptar a entender a un consumidor más digital, a entender que a través de poder llegar con plataformas y con tema de e-commerce y demás, hoy es necesario hacer unos ajustes importantes en la compañía para poderle llegar a este consumidor que es mucho más digamos, táctil, mucho más rápido en las respuestas y en ese sentido casi todo ha tenido que lograr acomodarse a eso. Hemos tenido que también acomodarnos a ese trabajo remoto, es decir, adaptarnos a un trabajo remoto que no hacíamos, que debo confesarlo, no hacía parte de nuestro elemento de trabajo y hoy lo hemos incorporado y con un muy buen método de trabajo, con una disciplina permanente y con un compromiso, hemos visto que esto funciona bastante bien, nos hemos adaptado bastante bien y hemos logrado también llevar cultura de trabajo a pesar de estar trabajando remotamente. Eso no es fácil y si quieren más adelante podemos hablar de eso, pero digamos, cómo hacer para que trabajando desde la casa no pierda la cultura de la compañía, no se pierdan los rasgos de cultura que tiene la compañía. Y ahí la verdad ha sido un reto importante poderlo lograr. El otro punto que me parece importante mencionarles como parte del valor es la vocación de aprendizaje y gestión del conocimiento. Ese es un valor de la familia y de la compañía como tal.
y en ese sentido, pues hemos tenido mayor curiosidad intelectual por aprender mucho más. Este espacio nos ha servido mucho para poder ver todo eso que ha salido, entender todos esos decretos que han salido, leerlos, interpretarlos y poderlos ejecutar. Todos los webinars que han estado disponibles, de verdad que hay mucha gente a la que hemos escuchado, a la que le hemos oído mucho, sobre todo de cómo manejar empresas en crisis, y ahí de verdad que hoy lo tengo que mencionar, gracias a haber escuchado a tantas personas, hoy tenemos la tranquilidad de haber construido un puente que permite pasar al otro lado, por lo menos que supone poder pasar al otro lado. Y el último tema es orientación a la acción y al resultado, que es un elemento muy importante también como rasgo de la familia. Y en esa orientación a la acción, pues las decisiones es lo más difícil que hemos tenido que tomar en estos 2 meses porque digamos, siempre hemos tratado de hacer las cosas muy rápidas, pero ahora con esta cuarentena y con esta situación, pues no es fácil las decisiones porque no se tiene toda la información necesaria para poder avanzar. Hay un marco de incertidumbre enorme y no hay un finito que permita entender cuándo va a terminar esto. Entonces, tomar decisiones de esa manera se vuelve un reto más importante. Entonces, en ese principio de estar orientados a la acción y a dar un buen resultado, pues nos hemos cuestionado mucho porque no tenemos toda la data o toda la información necesaria para poder decir que haciendo esto o haciendo lo otro, vamos a lograr esto. Entonces, pues ahí hemos trabajado mucho en lograr empoderar a toda la gente para poder tomar decisiones con mayor rapidez y poder avanzar mucho más en esta crisis. O sea, diría que eso es como parte de la introducción a esa respuesta, donde la cultura es fundamental, los valores son fundamentales, y traerlos a esta coyuntura hacen parte de un momento importante. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Ahora, Nidia, pues te quiero invitar a que nos compartas también la experiencia desde el Grupo Al Día, que de pronto la historia es un poquito diferente, donde no solo interactúan a nivel de propiedad y de gestión varias generaciones, sino también varias ramas familiares. Entonces, en el caso de ustedes, en toda esta coyuntura, ¿cómo han venido jugando, digamos, este frente de valores y cultura familiar? Hola Diego, bueno, primero agradecerte a ti la invitación a mi Universidad CESA. Bueno, Al Día Logística es una organización, los pongo en contexto primero, es una organización que desarrolla soluciones logísticas integrales para la cadena de abastecimiento tanto de la industria como del comercio. Nosotros somos una empresa familiar que fue fundada por 4 hermanos y de ahí derivan las ramas familiares que habla Diego en 1967. Este año nosotros estamos celebrando nuestro aniversario número 53. El menor de estos hermanos es actualmente el presidente de la organización. Yo soy parte de la segunda generación, ya llevo 20 años en el negocio. Pues digamos que desde los socios fundadores siempre nos han enseñado con su ejemplo a mantener una relación muy cercana con todos nuestros grupos de interés y en especial con nuestros colaboradores. Siempre hemos sido una administración de puertas abiertas, los escuchamos activamente, los hacemos partícipes en la toma de decisiones y en esta situación en la que estamos con mayor razón. Así que valores como el respeto, empatía, honestidad y lealtad para nosotros no son negociables y han sido parte del ADN de los líderes de nuestras unidades de negocio y así en todos los niveles de la organización. Además, como nuestra razón de ser son los servicios, pues todos sabemos que en los servicios lo que es el capital humano es el principal activo de la organización. Por lo tanto, nuestra cultura organizacional, sin lugar a dudas, está orientada a las personas y a los resultados. Por esto, nosotros promovemos siempre el trabajo en equipo, pues para el logro de los objetivos de la organización y nos preocupamos muchísimo por el bienestar de nuestra gente. Otro valor primordial que digamos que se hereda desde la familia es la solidaridad. Y nosotros nos llamamos Familia al Día. Y esto lo hacemos ver desde que cualquier miembro que esté pasando algún momento difícil, pues salimos todos pues a socorrerlo, a apoyarlo y ayudarlo. Y con esta situación que estamos atravesando a raíz del COVID, pues al igual que el resto de empresarios, nos hemos visto muy afectados en nuestra facturación. Hay que recordar que al principio, y digamos por un largo tiempo, solo podíamos transportar alimentos, productos de aseo y todo lo relacionado con el sector de la salud. Y estas categorías en especial no eran las más significativas dentro de nuestro portafolio de clientes, así que también nos tocó
adaptarnos rápidamente y casi que migrar toda la organización hacia los canales que podíamos transportar o las mercancías que podemos transportar. Adicionalmente, pues otro golpe que tuvimos fue que nosotros estábamos muy dados al tema de importación y cargas de importación, cargas de exportación, y pues a raíz de lo que pasó en China, que es el principal exportador a nivel mundial, pues tuvimos un bajón casi del 40% en carga internacional. Entonces, todo esto sumado a que los sectores de la economía, muchos estaban y algunos todavía siguen paralizados, pues nos generaron mucho inconveniente para nuestras operaciones. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones tan adversas, los objetivos que siempre nos planteamos en el caso de nuestros colaboradores eran, primero, preservar los puestos de trabajo, segundo, cuidar nuestra gente y tercero, mantener la moral de nuestra gente arriba, porque pues se vivía y se sigue viviendo todavía momentos de muchísima incertidumbre. Entonces, en el primer punto, para preservar los puestos de trabajo de nuestros colaboradores, nos enfocamos en que la disminución de costos y gastos se dieran en diferentes frentes, dejando como última instancia a nuestra gente. Frentes como el sector financiero, con nuestros proveedores de locales, de bodegas, con nuestro otro resto de proveedores y obviamente minimizando al máximo todo el tema de compras. Y en el punto de cuidar nuestra gente, pues como estábamos haciendo parte del sector que estaba exento de restricciones, pues a nosotros nos tocó continuar las operaciones en la mitad de una realidad donde el miedo era el protagonista en todos los medios de comunicación, lo cual estaba generando mucho pánico también en nuestra gente, sobre todo para aquellos que tenían que salir y tenían que exponerse ante el tema del virus, cuando al principio de la pandemia no teníamos mucha información de temas de autocuidado, casi que nos tocó empezar a trabajar en protocolos de bioseguridad, acogiéndonos a todas las normas de la OMS, y ya los protocolos, en el caso de nuestro sector, ya los emitió nuestro gobierno, creo que fue hacia el 24 de abril, ya a finales de abril, pero digamos desde marzo empezamos a bajar todos los protocolos, pues acogiéndonos a las normas internacionales. Todos los conductores nuestros con más de 60 años o con enfermedades que los hacían vulnerables al virus, pues obviamente los enviamos a sus casas. El 80% de todo nuestro personal ha venido trabajando también desde la casa y como decía Jesús, también para nosotros fue un cambio, sobre todo en la primera generación, un cambio de mentalidad. Digamos que para nosotros no era tan grave, no lo veíamos tan difícil poder trabajar desde las casas, pero digamos que para la primera generación, para ellos era como que no, esto no va a ser posible, esto va a ser muy difícil, y realmente no. Y yo diría que hoy en día creo que hemos estado haciendo un trabajo muchísimo más eficiente y con una mayor productividad, haciéndolo desde la casa. Y el tercer objetivo era mantener la moral de nuestra gente arriba. Nuestros conductores, por ejemplo, tienen un salario fijo y un variable por resultados. Entonces, como son los que tenían que exponerse más, porque tenían que desplazarse por todo el país, a finales de marzo decidimos aumentar sus bonificaciones como un incentivo a su labor. Adicionalmente, otro punto fundamental, como lo decía también Jesús, son todas las campañas de información y de motivación, sobre todo el personal. De información, porque en la medida que pues, más información se tenga, creo que la gestión de crisis es más llevadera porque la gente se le habla con sinceridad y se le muestra la realidad de lo que está viviendo la compañía y los retos que tenemos por sacar adelante. Y de motivación, porque son esas personas que a pesar del miedo tienen que salir a cumplir su propósito y eso fue lo que más recalcamos. Nosotros tenemos un propósito de servicio que era hacer a todo un país cuando más nos estaba necesitando y trabajamos mucho esa campaña y todavía no hemos dejado de mantenerla, la estamos manteniendo todo el tiempo para todo nuestro equipo operativo. Los llamamos héroes porque realmente así son, dejan a sus familias por 1, 2, 3 días, porque no es lo mismo desplazarse a un lugar de trabajo y otra vez volver a su casa el mismo día, sino que tienes que irte a otra ciudad, dejar tu familia y pasar miles de peligros en carretera o en el destino y estar interactuando con muchísimas personas en toda su operación. Adicional a esto, también digamos que yo vi muchas campañas a nivel nacional de muchos empresarios haciendo donaciones, apoyando el país. Nosotros lo que hicimos, bueno, arranquemos por casa. Nosotros lo que arrancamos a entregar fue a todas las familias de nuestros conductores y auxiliares de carga y realmente fueron súper bien recibidas, nos mandaron muchísimos videos y mensajes de que se sentían apoyados por la organización y todo esto al final ha generado un resultado muy, muy positivo.
yo puedo decir de verdad con plena seguridad que todo nuestro equipo tiene, más que la camiseta puesta, la tiene tatuada. Estamos más unidos que nunca a pesar del distanciamiento social y sobre todo el compromiso es lo que yo más resalto, porque digamos que hemos logrado, y esto lo vemos en cifras, aumentar nuestra facturación. El mes de abril fue el más terrible de todos. Y el mes de mayo ya logramos tener un incremento sobre abril de un 12% y ahorita en junio ya estamos proyectando subir un 15% más. Y poco a poco, digamos, nos hemos ido recuperando y pienso que todo esto ha sido gracias a la cultura que hemos venido fortaleciendo a lo largo de los años y obviamente en conjunto entre primera y segunda generación. Muchísimas gracias, Nidia. Pues espectacular toda esta experiencia que nos cuentas de la organización. Ahora pues pasemos a Martín Vilaseca, que es otro negocio diferente, alimentos, una compañía que también es un poco diferente porque es una sociedad de hermanos, donde no hay, digamos, otras generaciones involucradas actualmente, pero donde también al ser sector alimentos, pues han atravesado pues momentos críticos en toda esta coyuntura. Entonces, pues nos gustaría, Martín, que nos compartas desde el lado de Vilaseca cómo ha influido todo este tema de valores, cultura en la coyuntura actual. Mil gracias. ¿Ahí me escuchan, perdón? Perfecto, perfecto. Muy bien, súper. Pues muy buenas tardes a todos, a los panelistas, a todos los asistentes. Antes de iniciar, yo quiero agradecer a Alexander, a María Andrea y a Diego, pues por la invitación y por la cuña, Diego, gracias. Para nosotros es un placer poder compartir nuestra experiencia frente a todos ustedes. Un poco uniéndome al contexto que Jesús y Nidia nos daban y que Diego mencionaba ahora en breve. En Vilaseca somos una empresa familiar de 75 años dedicada a la charcutería tradicional. Nosotros históricamente hemos tenido la mayor parte de nuestras ventas en un sector que queremos mucho, que es el sector del food service, de hoteles, restaurantes, algunas aerolíneas. Y pues por claras razones esto ha significado una importante disminución en las ventas y por lo tanto, digamos, uno de los retos más importantes que hemos afrontado en la historia de la empresa. Nosotros, a diferencia de muchos sectores, no hemos parado de operar porque somos productores de alimentos y esto nos hace parte de la cadena de bienes de primera necesidad. En empresas familiares como la nuestra, la cultura yo creo que está vinculada profundamente con la cultura de la familia. Y en nuestro caso, digamos que está tan arraigada que buscamos que todos los miembros y las personas que están asociadas con la empresa, colaboradores, proveedores y aliados estratégicos, se sientan parte de la familia Vilaseca. Para nosotros y desde nuestro abuelo esto era muy importante. Entonces, como que este concepto de familia eh, también ha construido valores que deben unirnos y que rigen muchos de los comportamientos de todas las personas y de los miembros de la organización. En nuestro caso, en Vilaseca, tenemos 6 valores. Los valores son respeto, transparencia, compromiso, flexibilidad, buena actitud y dinamismo. Y sí son valores que se han construido desde la familia porque son los mismos valores que nuestro abuelo paterno, que es el fundador de la empresa, inculcaba en los empleados y en la familia. En los momentos difíciles como la coyuntura actual, yo creo que es cuando realmente afloran las raíces y los verdaderos principios y cultura de una organización. En estos tiempos, los principales órganos directivos de la empresa nos ponen a prueba, somos puestos a prueba y nuestras decisiones se convierten, yo creo que en el reflejo de esos valores realmente. Por ejemplo, cuando nuestra empresa habla de valores como el compromiso, la transparencia y el dinamismo, como le mencionaba un poco Nidia también, digamos que en condiciones de mercado normales o estables, esos valores significan otra cosa, sí que significan cumplir periódicamente con las obligaciones como nómina, significan eh, obligaciones de proveedores, impuestos, bancos, pero en condiciones de estrés e incertidumbre como las que estamos viviendo en este momento, ahí sí las palabras compromiso, la palabra transparencia,
la palabra dinamismo tienen otro significado mucho más profundo. Se vuelven como ejes que marcan las decisiones que debemos tomar y son decisiones que evidentemente no hemos tenido que tomar antes. Eh, por ejemplo, también acotando un poco lo que mencionaba Nidia, en nuestra empresa también vimos que el compromiso dejó de ser solamente de cumplir un horario por parte de los empleados y también todos pusieron parte de su salario para poder ayudar a, a superar la disminución de ventas y los gastos que ha significado esta coyuntura. Por ejemplo, otro aspecto que hemos discutido y visto con mis hermanos es que en la coyuntura podemos ver aquellos aspectos de la cultura que son más fuertes y aquellos que debemos de pronto reforzar. El compromiso es evidentemente uno de los más fuertes y lo hemos visto tanto en nuestros empleados como en los colaboradores en general. Eh, yo creo que además ha aflorado un nuevo valor que es solidaridad y es algo que hemos sentido en nuestros proveedores que han dilatado las facturas, nuestros clientes, los que están activos nos están pidiendo mucho más y buscan mirar cómo nos facilitan en algunos casos los pagos, o sea que eso es un valor también que para nosotros ha aflorado y que es parte de la cultura de la empresa. Entonces, un poco para redondear la idea con respecto a tu pregunta, Diego, yo considero que en la coyuntura no solo la cultura y los valores de la empresa son muy importantes, sino que tienen mucho más peso que en condiciones diferentes, ¿no? Incluso podemos decir que marcan ejes y esas bases en las que está construida la empresa y la estrategia y pues la familia también. Ok, Martín, muchísimas gracias por tu aporte. Ahora pasamos con Ana María Ponte. Ana María, pues nos gustaría que nos contaras desde la experiencia del grupo Acesco, que pues es una compañía emblemática en este país, un grupo diversificado, varias generaciones, una familia numerosa que tuve el placer de conocer en algún momento. Pues que nos cuentes también ya en otro caso que también es diferente, cómo ha pesado todo este tema de cultura y valores. Bueno, pues un saludo a ti, Diego, al CESA. El CESA en algún momento fue mi casa. Lo que pasa es que yo terminé no graduándome del CESA, pero me siento en casa y recuerdo mil momentos vividos en el CESA. Un saludo a todos. Y realmente oírlos es gratificante en la medida en que realmente las empresas de familia somos muy fuertes y tenemos unos valores comunes que yo creo que todos hemos percibido en esta conversación y eso produce mucha alegría. Nosotros estamos cumpliendo este año 50 años y a Sesco pues, ya vamos en la cuarta generación. Eh, Somos una empresa pues, de la industria del acero, eh, y claramente, pues nos hemos visto golpeados como todos en esta crisis. Quisiera resaltar y aportar algo importante y es justamente la pregunta que haces, ¿qué peso tiene la cultura? Que además la cultura es un tema que a mí personalmente me moviliza y que me ha hecho entender básicamente que la cultura lo que permite es entender cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos. Y por eso pienso que la pregunta de cultura y valores tiene que ver justamente con eso que nos llegó a todos en este momento, que es volver a retomar esos valores y ponerlos en sintonía en un momento tan crítico que nos demanda justamente poner en ejercicio esos valores familiares y empresariales. En el caso nuestro, hay un valor fundamental eh, que es lo que realmente ahora ha jugado un rol muy importante y es la coherencia, y en particular la coherencia en toda la organización. Nosotros tenemos como valor fundamental el principio de conciliación. Nosotros somos una empresa familiar que se basa en una toma de decisiones concertada, tolerante, de respeto y de honrar la palabra. Y en un momento como este, eso ha sido un eje transversal. Hemos sido una empresa coherente en la toma de sus decisiones,
en las demandas que nos ha traído esta crisis, y eso, pues de manera transversal, es un principio fundamental que ahora sí que ha cobrado importancia. Nosotros hemos puesto en ejercicio en este momento claramente esos valores que siempre han estado ahí, esa capacidad de trabajo, capacidad de reaccionar frente a esta crisis, esa transparencia y esos valores éticos y esa capacidad de trabajo que no desfallece de ninguna manera y que es la que ahorita realmente cobra importancia. Todo este tema de la confianza, en esa misma lógica de la coherencia, confiamos en nuestro criterio, confiamos en la intuición. A todos nos ha tocado afrontar en este momento unas decisiones de carácter intuitivo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a estar en un mes, en 2 meses, esto es un tema que cambia a diario, pero realmente esa sensación de creerle a esos valores, a esa forma de hacer las cosas, para nosotros ha sido fundamental en este momento. Esa solidaridad también en esa misma lógica de la tolerancia, de ver realmente como gobierno corporativo y como familia cómo somos capaces de responder a esta crisis. Esa necesidad de poner la preservación del empleo y el ingreso de las familias por encima de todo, más de 2.500 empleados y familias y todo lo que ello deriva en función de las decisiones de una organización y cómo hemos logrado realmente volver a valorar todo ese principio de preservar la gente, nuestros colaboradores. Asesco tiene una historia grande de personas que llevan vinculadas muchísimos años. Yo viví muchos años en Barranquilla y es la hora en que todavía sigo hablando con las mismas personas que hablé hace 20 años, que siguen en la organización, y por ello ha sido fundamental para la empresa preservar el empleo de las familias, con todos los mecanismos de austeridad a los que tuvimos que recurrir. Y ese justamente es otro de los valores, la austeridad, unas finanzas sanas. Nos hemos hecho la pregunta varias veces, es como si a veces uno hubiera previsto que esto podía pasar, porque siempre ha sido prioridad para el grupo esa austeridad, esa dijéramos, previsión, que es lo que ahora también ha jugado un rol fundamental. Nosotros somos una familia que siempre ha puesto por encima prioridades y esa austeridad, que es lo que también ha permitido que podamos salir adelante de esta crisis. Nuestro origen, nosotros somos una familia de origen caldense, siempre para nosotros nuestra tierra natal, nuestro Pensilvania en Caldas, ha sido un motor, y en este momento todo nuestro trabajo también social y de rescate y de ratificación de la fuerza de ese origen ha sido fundamental. Esto para nosotros, sin tener muy claro quiénes somos, de dónde venimos y cómo afianzamos ese sentido de pertenencia con nuestra organización y nuestra gente, ha sido fundamental. Y claramente, pues salvar el patrimonio familiar, fortalecer ese sentimiento de unión familiar frente a una situación como esta, pues ha sido fundamental. Yo veo que los otros valores que también algunos de ustedes han expresado nos unen también a nosotros, la ética, la capacidad de trabajo, la transparencia. Entonces es ratificarles y contarles un poco también cómo lo hemos vivido integrando todos estos temas que les he puesto en común acá. Mil gracias, Ana María. Y bueno, finalmente, para cerrar esta primera ronda de preguntas, voy a pasar a Francisco Prada de la IFC, pues cambiando un poquito la temática y ya viendo la visión y la perspectiva de una organización como el Banco Mundial, que pues suelen hacer procesos de inversión en este tipo de compañías. Y quería saber un poco esa visión desde la IFC, ¿qué es lo que ustedes ven al final en la empresa familiar? O sea, ¿cómo evalúan este tipo de organizaciones y más allá de ese clásico due diligence que se suele hacer, cuáles son esos aspectos que en realidad cobran relevancia para la IFC en el momento de hacer inversiones en este tipo de organización? Bienvenido, Francisco, y mil gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, primero pues habría que hacer una aclaración. La IFC es la parte del Banco Mundial que invierte en el sector privado, y en ese ejercicio pues nosotros tenemos que ver con muchísimas empresas de naturaleza familiar, empresas que están en toda Latinoamérica en general. El tejido empresarial tiene este tipo de empresas.
Realmente lo que mira un inversionista en este tipo de empresas va a depender del tipo de operación, por supuesto, si se va a hacer equity o se va a hacer deuda. Cuando se trata de hacer equity, pues es muy importante mirar los socios y cuál es el problema que tiene la empresa familiar. Básicamente, para cualquier inversionista, nosotros, como cualquier inversionista, estamos mirando si existen operaciones con partes vinculadas, si existen planes de sucesión, si existe, digamos, alguien que pueda decirle al fundador un punto de vista distinto que pueda generar un balance en los órganos de gobierno, donde entran a jugar los independientes, pero algo que usualmente, y me parece importantísimo rescatar, es hablar del fortalecimiento de aspectos como el ambiente de control. Muchas empresas familiares no ven los temas tan necesarios de control interno, de compliance, de tener un revisor fiscal que no sea el mismo que les hace la declaración de renta, sino que sea una Big Four y que tengan además unos estados financieros consolidados en algunos casos, aunque se trate de grandes empresas, porque la gran problemática que nosotros vamos a encontrar, y la hemos visto no solamente con empresas no tan grandes, sino inclusive con grupos empresariales, es que de una u otra manera el fundador tiene o tiende a generar también un grado de informalidad, centralización en el proceso de toma de decisiones, que es peligroso en cualquier proceso, digamos, de asociación. Entonces, para hacer una, digamos, una referencia a nuestra metodología, nosotros examinamos las compañías de acuerdo a distintos paradigmas y uno de esos paradigmas son las empresas familiares. Pero podemos encontrar empresas familiares del sector financiero que tienen otras problemáticas o que están en el sector de infraestructura o que están en el sector, por ejemplo, de agrobusiness. En las empresas familiares, un aspecto que nosotros hemos venido mirando recientemente y que es muy importante desde los accionistas es la visión que tienen ellos sobre temas ESG. ¿Qué es ESG? Los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esto quiere decir que el tema de cómo se relaciona la empresa con la comunidad, el tema de cómo son las prácticas ambientales de la compañía, no sea un tema del gerente de sostenibilidad, sino que sea un tema importante a nivel estratégico para los dueños. Aquí ya pasamos de lo que se realiza, vamos, se revisa en un due diligence tradicional, como el tema de estándares, como una junta directiva que está adecuadamente compuesta. Pasamos a preguntarnos por esas políticas e inclusive algo que es muy importante para nosotros dentro de la diversidad de una junta directiva es qué tanto, por ejemplo, existen mujeres en esa junta. Y hoy en día, como ustedes han visto lo que ha ocurrido a nivel ya no de Estados Unidos, sino a nivel global, el tema de inclusión también racial, el tema de no discriminación. En distintos mercados estamos preguntándonos, como lo hacen cualquier inversionista, cómo, por ejemplo, existen políticas para ese tipo de inclusión, no solamente dentro de la organización, sino también en la composición de las juntas directivas. Aquí permíteme, Diego, porque yo sé que el tiempo no es tan amplio, hacer una referencia fundamental. Cuando estamos haciendo estos ejercicios y estamos exigiendo pendientes y estamos hablando, por ejemplo, de tener personas con una visión prospectiva, distinta, y aquí yo quiero, pues, digamos, ser un poco disruptivo porque yo creo que muchos de los valores que han hecho a las empresas familiares importantes en el pasado, probablemente en un mundo tan volátil como el que tenemos, van a tener que ser reexaminados y creo que todos ustedes van a tener que incluir la palabra innovación dentro de la familia. En ese contexto, nosotros estamos mirando cómo están seleccionando esos miembros de junta directiva y esos CEOs, porque nos encontramos con que muchos independientes no lo son. Desafortunadamente, las empresas familiares, por, digamos, la cercanía y la manera como se han tomado decisiones, son bastante reluctant, son bastante, digamos, no les gusta mucho hacer procesos de selección de miembros de junta con profesionales, con terceros, con externos, que realmente miren esas cualidades, que realmente validen si el gran amigo del propietario que conoce hace mucho tiempo y que tiene toda su confianza y que considera independiente tiene las cualidades para generar valor en la junta.
y ni qué hablar, por ejemplo, de los procesos de sucesión de los CEOs o de los miembros de la familia que aplican como candidatos. Entonces, otro aspecto que está siendo muy importante para nosotros y en donde le preguntamos a los accionistas es cómo es ese proceso. Y nos gusta, por supuesto, mucho más que estos procesos se estén llevando a cabo por medio de externos expertos que puedan evaluar capacidades que son muy distintas. Ahí me extendería un poco más, pero creo que hoy en día tanto la empresa familiar como cualquier otra compañía está requiriendo de un liderazgo distinto, un liderazgo que va a enfrentar, digamos, crisis que se están acercando cada vez más, no solamente esas crisis hace 100 años como las de los condes que cuando había una pandemia se encerraban en sus castillos y entonces no dejaban que la gente saliera del condado. Aquí estamos viendo básicamente que este será el primero de muchos cisnes negros y tendremos que aprender a tener esa flexibilidad mental, esa ambiestralidad necesaria para poder desarrollar el negocio y tener una visión de innovación. Este tipo de preguntas que se tienen que hacer en la selección, tanto de sucesores como de miembros de junta directiva, es algo que nos gusta que las compañías tengan. Respondería en principio con eso. Hay otros aspectos muy importantes en nuestra metodología. Nosotros miramos el compromiso de los accionistas, miramos la composición de la junta, miramos los niveles de revelación y transparencia. Eso nos daría para hablar muchísimos temas, porque pues desafortunadamente muchas empresas familiares, los quienes toman las decisiones, pues se encuentran en estructuras muy complejas, que uno se entienden que eso se debe a unas realidades fiscales, a unas realidades también de seguridad, pero eso también afecta también los niveles de transparencia e inclusive la manera como se traducen los valores en la compañía. Y pues miramos las políticas frente a los temas ESG y el ambiente de control. Lo dejaría ahí, Diego, para no alargar más este diálogo con los empresarios que de pronto pueden ser mucho más enriquecedores para los participantes. Muy bien, Francisco, mil gracias. Bueno, pues voy a pasar a una segunda ronda de preguntas. Con esa segunda ronda finalizamos y vamos a abrir a una que otra pregunta del público. Y esta segunda parte yo creo que, Francisco, hiciste un muy buen abreboca de lo que tiene que ver con todo lo que es el activismo, a mi modo de ver, de los órganos de gobierno a nivel familiar y empresarial. Y hay algo que me ha causado bastante curiosidad desde el inicio de toda esta coyuntura y sobre todo tuvo que ver con una resolución de la Superintendencia de Sociedades que creo que todos ustedes conocieron de sobra, donde generaba cierta apertura para poder hacer todas las asambleas de accionistas, juntas directivas de manera virtual. Y empecé a tener que vivir con algunas familias unas situaciones bastante curiosas donde pues a veces las familias muy poco y nada se reunían en asamblea o únicamente se hacía esta asamblea anual por mero requisito legal y empezaron a reunirse de manera sistemática los accionistas muy preocupados por el futuro de la organización, donde tenían que tomar medidas coyunturales de manera urgente. También las juntas directivas pasaron de ser estas juntas mensuales o trimestrales, pasaron a ser juntas mucho más activistas, inclusive a reunirse en comités de trabajo de manera más frecuente. Y asimismo, pues también fueron involucrándose muchos otros órganos, también inclusive del orden familiar, como el Consejo de Familia o el Family Office. Entonces, de alguna forma, pues toda esta coyuntura ha llevado, a mi juicio, de una manera muy positiva a crear como un cambio muy interesante y hacer conciencia que en realidad no solo en momentos de crisis, sino yo creo que a nivel general se necesita y se requiere por parte de los órganos de gobierno un involucramiento muy interesante. Entonces, pues voy a volver otra vez a Jesús Mejía de Calzató. Quería preguntarte, y después todos los panelistas están en completa libertad de responder en cualquiera de estos frentes que les parezca vale la pena resaltarlo en el caso de sus negocios, ya sea o a nivel de los accionistas o a nivel de la Junta o del Consejo de Familia. ¿Cómo ustedes han visto el trabajo, el compromiso, el activismo de los órganos de gobierno y qué relevancia empieza a cobrar ese gobierno corporativo en todo este momento? Mil gracias. No, Diego, lo has mencionado, palabras muy importantes que de verdad en este proceso lo hemos visto y lo hemos vivido nosotros como familia y como negocio. Lo primero es que accionistas han tomado un protagónico, se han involucrado y por usar un término muy peyorativo, o más que peyorativo, un término muy sencillo es, se han remangado sus camisas para participar activamente con toda la dirección de la compañía.
están totalmente convencidos de la vocación empresarial que tienen. Debo decir que la compañía tiene 3 accionistas, 2 de esos accionistas están trabajando activamente dentro del negocio, hay una persona que no trabaja activamente, y digamos, antes del COVID, esta familia se reunía 2 veces al año a revisar cómo está el negocio, cómo está la familia, cómo está la propiedad, hacer una revisión intensiva, digamos, de lo que podía pasar con los indicadores generales del negocio, y a partir de esta cuarentena, de este COVID, de esta situación tan crítica, pues estos accionistas, que es cada 8 días o cada 15 días reunidos permanentemente, validando lo que está pasando con el negocio y, digamos, sensibilizándose más al impacto económico que esto puede tener y lo que puede impactar para ellos, digamos, en los próximos 2 años, que el negocio no tenga, digamos, un desempeño bueno. He visto que esos accionistas han tomado la posición de asumir con mayor riesgo todo lo que está pasando, es decir, no se están recogiendo y diciendo, vea, hasta aquí llegamos y simplemente hasta luego y recojamos esta compañía y pues cojamos lo nuestro y vámonos, sino que al contrario es, oiga, ¿qué más tenemos que hacer y cómo más podemos lograr que la compañía que lleva 50 años de historia en el mercado colombiano pueda seguir adelante con su vocación y con su propósito, que a propósito lo debo mencionar en este momento, el propósito de la compañía es acompañar los momentos de las familias, acompañar los diferentes momentos de las familias, y este momento sí que lo queremos acompañar, es decir, probablemente no con zapatos, pero queremos enseñarle muchas cosas a las familias colombianas, que no necesariamente es tener un buen zapato, y ahí estamos enseñando muchas cosas en las redes sociales y a través de la comunicación que hemos hecho. Entonces vuelvo al punto, yo diría que el rol ha sido fundamental, un rol de acompañamiento, un rol de convicción en la vocación empresarial, un rol de asumir mayor riesgo, de no recogerse, sino que al contrario, apropiar mayor liquidez y mayor apoyo financiero para poder pasar en este momento, una gran sensibilización del impacto económico que está teniendo esto durante y después de la pandemia, y una comunicación permanente con toda la administración. Termino diciendo que también, digamos, a pesar de que todo se ha centrado muy en lo operativo y muy en lo económico y muy en la unidad empresarial, también se han preocupado por mismos, es decir, por ellos y por las personas, en el sentido de, oiga, ¿cómo se siente usted? Y preguntas que probablemente antes eran solamente el indicador y el resultado y qué está pasando, si estamos bien o estamos mejores, oiga, pero venga, la persona, ¿cómo está? ¿Cómo está el accionista? ¿Cómo está el directivo? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Cómo está la carga emocional? ¿Cómo podemos ayudarlo para que de alguna manera pueda tomar mejores decisiones? Y esas preguntas que probablemente pueden ser muy obvias y que seguramente muchos nos las hacemos, pues ahora sí que han llegado, porque la carga emocional es alta, tanto del accionista como del que está en la parte administrativa, y poder juntar esas cargas emocionales y poderlas expresar y poderlas colocar con sinceridad y poderlas colocar con tranquilidad, sí que es importante para poder seguir manejando pues, para poder seguir navegando en este mar de incertidumbre. Creo que son como los elementos más importantes. Yo creo que el gobierno corporativo es fundamental, sin embargo, en el tema de junta directiva, que también tiene que ver mucho con el tema de la familia y con la gente que nos acompaña, nos hemos cuestionado mucho el rol, porque, como lo dije al principio, el rol ahora es muy digital. Nosotros hemos dependido de los ladrillos, de los puntos de venta, de las tiendas físicas, y ahora estamos dependiendo mucho de lo digital. Entonces nos estamos cuestionando mucho las competencias que hay a nivel directivo y a nivel de junta, si realmente es lo que necesitamos para este momento o si realmente debemos buscar la forma de acompañarnos o hacernos acompañar de unas personas que tengan un manejo más competente del tema digital. Y en ese sentido, pues también estamos pasando por allí. También estamos evaluando qué más necesitamos para poder que invitemos a esas personas o a esos talentos que probablemente nos pueden ayudar a guiar en este momento de transición. Eso es lo que puedo, pues, como a grosso modo, resumir, y no quiero alargarme más para que nuestros compañeros puedan seguir. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Entonces,
Paso a Nidia de Al Día, del Grupo Al Día. Cuéntanos, en tu caso, pues, ¿cuál ha sido esa visión en términos de accionistas, de junta, o cuál ha sido la relevancia que han tenido o han cobrado estos órganos en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el caso nuestro, accionistas son tres familias, ¿cierto? Son tres fundadores. Uno de ellos, como les decía, es el presidente actual y los otros dos ya no hacen parte de la administración, pero obviamente trabajaron en la empresa más de 40 años, durante los cuales tuvieron que vivir muchas crisis y por lo tanto las lecciones aprendidas que ellos tienen y sus consejos han sido supremamente valiosos, sobre todo por la tranquilidad que nos da. De pronto esas personas que ya, digamos, son empresarios de corazón, que fueron los fundadores, que fueron los emprendedores en su momento de este negocio y que tuvieron que vivir las verdes y las maduras, pues creo que lo que nos han tratado de transmitir es tranquilidad, porque obviamente para todos los que somos segunda generación, que somos pues claro, para nosotros todo ha sido sorpresa, esta es como la primera crisis pues grave que estamos viviendo y pues lo que más nos transmiten es la tranquilidad y decirnos de peores, mucho peores corridas hemos tenido, así que no se preocupe, aquí vamos para adelante y obviamente eso también le da a uno un sentimiento de mucha tranquilidad, aparte que de verdad muchos de sus consejos han sido de verdad supremamente valiosos. Y la virtualidad, pues obviamente nos ha permitido reunirnos con ellos, pues cuando, como les dije, abril, que fue el mes más duro, nos empezamos a reunir casi que 2 veces a la semana, vía virtual, y ahorita lo estamos ya haciendo quincenalmente, muy preocupados obviamente también por la organización, por nuestra gente, siempre preocupados por cómo estaban, no solamente en la parte económica, sino también emocional. Era una de sus preocupaciones y hacían llamadas aleatorias, inclusive a nuestros conductores, de cómo están, cómo les va, cómo van. Y eso también le da ese sentimiento de compromiso y de pertenencia a nuestra gente. Sentir que ellos también los llaman, que están pendientes de ellos, porque, digamos, fueron sus jefes durante 40 años, pues obviamente eso también le da un sentimiento fuerte de pertenencia. En el tema de la junta directiva, nuestra junta desde hace 2 años está compuesta por 7 miembros, de los cuales 4 son independientes. Y se eligieron porque la experiencia que tenían ellos la tenían en áreas donde de pronto nosotros teníamos debilidad y necesitábamos una asesoría especializada. Y digamos la imparcialidad también era un tema bastante importante. La idea no era que fueran amigos de los socios, porque pues claramente se iba a anular la imparcialidad, pero lo logramos y creo que eso también nos permitió, digamos, prepararnos para poder afrontar esta crisis de mejor manera. Gracias a ellos pudimos desarrollar un plan estratégico interesante, que creo que fue lo que nos dio la facilidad de poder sacar la empresa adelante. Perfecto, Nidia, muchísimas gracias. Entonces paso a Martín Vilaseca. Pues Martín, que conozco de cerca el caso de ustedes, pero pues muy interesante que compartas con todos los asistentes cómo ha sido este rol del gobierno corporativo y sobre todo en el caso de ustedes que son bastante activistas con su junta, que le creen a la junta, que les gusta, digamos, de alguna forma apoyarse para tomar mejores decisiones o decisiones más estratégicas. Entonces, ¿tú cómo has visto el rol de este órgano de dirección específicamente pues en esta coyuntura y obviamente también el papel de los accionistas muy vinculados a este órgano de gobierno? Pues en nuestro caso, digamos que el rol de los accionistas ahora es mucho más activo, digo yo. En Vilaseca, como yo creo que en muchas empresas familiares, los accionistas hacemos parte activa de la administración y podemos decir que siempre nos enfrentamos a esos dos tipos de decisiones, ¿no? Las que tienen que ver con la preservación de ese patrimonio familiar y las que tienen que ver con el rol de líderes y de administradores en la empresa. Ana María mencionaba hace un momento la coherencia y yo creo que como accionistas y familia, digamos, esa coherencia es vital en nuestro rol. Hace algunos años, cuando hablábamos de temas de la empresa con nuestros padres, ellos resaltaban la responsabilidad y la importancia de preservar los puestos de trabajo y el talento humano de la empresa. Pues hoy, realmente en esta coyuntura es que vemos que esos principios marcan la diferencia
en la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, yo creo que en temas de rol, como líderes, nuestra principal responsabilidad, digamos, en la coyuntura, es tomar las mejores decisiones para mantener el barco a flote y para alcanzar esos objetivos que se plantearon que, pues, a largo plazo. Y desde el rol de accionistas, digamos que somos responsables del principal patrimonio familiar, al igual que en muchas empresas familiares, supongo yo. Y pues en estos meses las principales charlas en el Consejo de Familia, como órgano de gobierno, digamos el principal, han estado muy enmarcadas en buscar la mejor forma de proteger la empresa como patrimonio familiar. Por eso nosotros, de las primeras decisiones que tomamos para proteger el patrimonio, obviamente estaban asociadas tanto al priorizar los trabajos, a la supervivencia de la empresa, a los recursos que se requiere para operar y después empezamos a mirar temas de políticas de dividendos. Eh, un tema importante es que fortalecimos desde el rol de accionistas, fortalecimos los mecanismos de comunicación en toda la empresa, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con la junta incluso. Eh, para nosotros ha sido clave hablar directamente con los clientes y con la junta, pues primero para mantener la estrategia activa y segundo, con nuestros clientes para alinearnos al nivel de su operación, a sus requerimientos en este momento. Un tema también que ha surgido en este momento es el robustecer la estructura de la empresa, de los roles y las decisiones que han eh, estado asociadas a este tipo de momentos, es robustecer la estructura de la empresa y, por ejemplo, en nuestros órganos de gobierno, teníamos una vacante en la junta asesora y hicimos una nueva vinculación. eh, Hemos incrementado también la periodicidad de nuestras reuniones con la junta asesora, el seguimiento a los planes de acción. Estamos monitoreando desde esta junta mucho más de cerca los ejes estratégicos y creo que el involucramiento de la junta y de los asesores externos es cada vez más cerca, está cada vez más cerca de nuestra operación. Y esto pues ha sido muy importante, entendiendo también que nuestra junta la conformamos apenas del año pasado. Entonces, todas estas medidas en nuestra experiencia han demandado una participación mucho más activa desde nuestro rol de accionistas y han sido un enorme aprendizaje, yo creo que para todos nosotros, eh, en todo sentido. Ahorita, por ejemplo, con respecto a lo que mencionaba Rodrigo en la pregunta anterior, un aspecto importante en el rol de accionistas definitivamente es hacer de la empresa una organización responsable ambientalmente, socialmente. Y, por ejemplo, uno de los aspectos que hemos discutido en la coyuntura es que no se pueden detener o posponer el avance que hemos tenido en aspectos como temas de responsabilidad social, temas ambientales. Nosotros, por ejemplo, hacemos ahora parte de la Red Pacto Global de las Naciones Unidas y somos empresa pionera del programa PREAD del Distrito de Excelencia Ambiental. Y son temas que a veces se ponen en la coyuntura como en tela de juicio, pero definitivamente como accionistas, parte del rol también es mantener esa visión a largo plazo. Tú me preguntabas, Diego, ahorita el tema de puntualmente de los mecanismos de gobierno. Y yo creo que los órganos de gobierno en este momento tienen un papel fundamental porque son como las columnas sobre las que se soporta la toma de decisiones en este momento en la empresa. Eh, un aspecto claro es que nos aportan esa visión a largo plazo y desde ese punto de vista el rol de estos órganos de gobierno, pues como rol no ha cambiado, pero creo que su dinámica sí ha cambiado y se ha vuelto mucho más proactiva. Estos días, por ejemplo, estaba revisando el protocolo de familia, cómo hemos articulado la junta asesora, las reuniones, inclusive esta mañana estábamos reunidos con uno de los miembros en un tema también puntual que estábamos atacando, y yo creo que como quedó estructurada, se articula
perfectamente con la metodología de trabajo que estamos teniendo en nuestra empresa y en nuestra familia. Entonces, creo que, en definitiva, esta coyuntura primero nos ha mostrado que como directivos, las ventajas de conformar ese tipo de mecanismos de gobierno corporativo y puntualmente en nuestra empresa ha puesto como a prueba esa estructura que planteamos desde el año pasado, que a pesar de ser, digamos, muy joven, consideramos que nos ha permitido hacer frente de una forma más dinámica también a esta situación. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por tu aporte. Y voy a pasar a Ana María Aponte de ACESCO. Y pues, en tu caso, pues a nivel no solo de los órganos de gobierno, sino pues en el grupo ACESCO como tal, ¿qué aspectos crees tú que son muy relevantes o interesantes en los cuales se ha enfocado el grupo como tal en la actual coyuntura? Y dado que tú haces parte del Family Office, de la fundación, no sé si de pronto lo quieras enfocar de respuesta un poco más desde el lado familiar o desde el lado de la gobernanza familiar, que también es muy importante en este tipo de organizaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia del lado de ustedes y qué nos podrías aportar ahí? Bueno, pues nosotros, digamos, aquí el gobierno corporativo ha jugado un rol fundamental. O sea, nosotros de hace unos años para acá somos un solo grupo, tenemos unos criterios unificados en los países en los que estamos en 9 países y digamos que hemos logrado tener un manejo de finanzas unificado, temas de seguridad, temas del control de riesgo, la eficiencia de los recursos, en fin. Entonces, digamos que aquí el gobierno corporativo y las estructuras de gobierno al interior han tenido una activación absoluta, siempre han estado activas, pero han sido realmente las que han priorizado y las que han logrado que podamos sortear esta crisis. Nosotros tenemos la estructura de nuestro gobierno corporativo, básicamente es el negocio y la familia, tenemos la asamblea de accionistas, la junta, los comités de junta y a nivel de familia, la asamblea familiar, el consejo de familia y la oficina de familia. Entonces, dijéramos que esa estructura de gobierno corporativo en este momento ha jugado un rol fundamental porque ha estado integrada, activa y siendo muy coherente. Eso ha llevado a que, lo que les decía en la primera pregunta, realmente la transversalidad de las políticas del grupo que ha sido determinante frente a esta coyuntura. O sea, hemos logrado casi que adelantarnos a ciertos hechos que nos ha tocado sortear. Hemos priorizado desde la estructura de gobierno corporativo en ese ahorro y en las finanzas sólidas que nos han logrado sacar adelante la empresa y el grupo, en esas estructuras eficientes de bajo costo que nos han ayudado tanto en este momento también. Otro tema muy interesante en lo cual también el gobierno corporativo ha sido determinante es como en esta coordinación de tantos países en los que estamos en entornos tan cambiantes, en situaciones tan disímiles. A veces uno, no sé si seguramente ha pasado por la cabeza de todos personal y profesionalmente que uno siente que todo el mundo está viviendo la misma coyuntura y eso a veces casi que ayuda, porque entonces uno dice, en el caso nuestro de todos estos países, todos estamos afrontando desde diferentes entornos y lógicas y geografías, pero todos estamos afrontando una situación que a todos nos tocó. Entonces, ¿cómo hemos logrado con ese gobierno corporativo a la cabeza, pues lograr hacer como esta coordinación de países, toda esa implicación que tienen las decisiones sobre las personas, sobre la organización, cómo hacer coincidir esa gerencia a distancia, las dinámicas diferentes, cómo priorizar, qué es lo que tenemos que preservar, cuáles son esos nuevos códigos de relación, esas redefiniciones que nos ha tocado hacer a todos de temas esenciales, en el caso nuestro también como esa visión de tenernos que enfrentar a un mundo globalizado, pero que ya hoy en día también está dando indicadores de que este mundo va a ser tal vez más nacional, más regional. Entonces, digamos que ahí, si no fuera por una estructura de gobierno corporativo sólida, una estructura de gobernanza totalmente articulada,
con principios claros, con tomas de decisiones coherentes, consistentes en un escenario nacional, regional e internacional, pues realmente no lo hubiéramos logrado. Entonces, digamos, la gran lección es cómo desde las empresas familiares, no solo frente a las crisis, sino realmente en condiciones de mercado y de actividad económica normales, las estructuras de gobierno son fundamentales, son las que realmente sostienen, dan línea, generan esa transversalidad en la que tanto hago énfasis porque eso ha sido fundamental en este momento. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por tu aporte. Voy a pasar, pues finalmente en esta segunda ronda de preguntas para pasar a resolver algunas inquietudes del público. Con Francisco, pues la visión que ustedes tienen desde la IFC, donde pues son abanderados en hacer investigaciones, estudios, están también a la vanguardia en tendencias, etcétera, y obviamente desde los observatorios que ustedes tienen, también están analizando estos grandes retos que se vienen en la empresa familiar, no solo en términos de gobernanza, sino post pandemia. Pues desde la IFC, ¿ustedes qué están visualizando? O sea, ¿qué sienten que se viene más allá también de uno de los aspectos que tú mencionabas, para mí importantísimo, que es innovación, pero qué más están observando que se viene como reto para estas organizaciones hacia adelante? Bueno, Diego, yo respondería dividiendo dos aspectos, lo que le espera a la familia empresaria y lo que le espera a la empresa. Y en cuanto a la familia empresaria, me parece muy importante resaltar que esperamos o lo que estamos viendo es que muchas familias empresarias que tienen family office, tienen fondos para invertir, seguramente en este momento están pensando en la liquidez que tienen, si deben reorientar esos flujos, y es fundamental, en el caso de Colombia, por ejemplo, en donde tenemos una inversión muy baja en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos 0.12% frente al 1.62 del PIB que tienen los países de la OECD. Y ese es uno, nosotros estamos haciendo un diagnóstico del sector privado en Colombia y encontramos que ese es uno de los aspectos más importantes. Pues en las familias es fundamental que se vuelvan a examinar esos portafolios, esas decisiones de inversión, para que ustedes conocen muchas familias empresarias. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, el fondo de Tinelo, que es el de Ardila, de la familia Ardila Lule, pues ellos invierten en estos emprendimientos, en estos nuevos negocios, porque es fundamental que reorientemos la manera como la empresa, como la familia, pues no maneja la liquidez. Eso es algo que creo que es evidente próximamente. Yo recuerdo, y voy a hacer referencia rápidamente a una anécdota que tengo, una familia en donde trajeron a un gerente de una multinacional, lo nombran, y cuando este personaje empieza a innovar y empieza a tomar decisiones para que la empresa tenga, digamos, unas prácticas de grupo, disminuyen las utilidades y entraron en pánico, inmediatamente sacan a este gerente. Entonces también viene un cambio en la visión, como los dueños de las compañías tienen que ver a cómo van a elegir a esos nuevos miembros de junta y a esos gerentes, o cómo ejercen sus derechos en esas compañías. Ahí es importante también establecer algo que nosotros vemos todos los días, los famosos planes de sucesión que tú mencionabas. Yo creo que los planes de sucesión van a requerir un perfil distinto. Vivimos en un mundo que tiene el cambio climático, mayores tensiones sociales, la irrupción de la tecnología, mayor inestabilidad geopolítica, en fin, hay unas megatendencias que están afectando a las empresas y tenemos que preguntarnos si realmente los sucesores dentro de la familia deben tener características muy distintas. Por ejemplo, en un proceso de inversión, hoy en día como familia es fundamental entender la diferencia entre modelos de negocios que tengan en su ADN los aspectos tecnológicos a una digitalización. Necesitamos entender algo que está cambiando. Yo hace poco veía, y eso es una recomendación para todos los miembros de junta directiva, la revista Wired, ellos están hablando de los pronósticos a 10 años. Y, por ejemplo, el próximo salto de la tecnología está planeándose para el año 2022. Y el problema que tendremos en ese momento es que la tecnología
ya está tan avanzada que los seres humanos no somos capaces de asumir adecuadamente ese cambio tecnológico. Y lo que ocurre con las organizaciones que no se adaptan fácilmente, pues es que desaparecen. Entonces la pregunta frente al liderazgo dentro de la familia debe incluir hoy en día ese entorno para tener la capacidad de vivir en el mundo volátil en el que nos encontramos. Y para eso se han desarrollado distintos modelos. Yo, por ejemplo, conozco y hemos trabajado para evaluaciones de junta un tema que es el modelo de complejidad mental, que hemos trabajado con un aliado que es Michael Page. Hay muchas herramientas en donde yo lo que diría es que desde la familia se tiene que pensar nuevamente eso. Ahora, en cuanto a la empresa, hay varias publicaciones, hay una que me gusta mucho y que nosotros inclusive tuvimos que revisar en nuestro portafolio porque son preguntas que se tienen que hacer, y es el rol de la Junta. ¿Cuáles son las tendencias del rol de la Junta post pandemia para tener empresas resilientes? Primero, y lo que ha dicho inclusive la Asociación Nacional de Directores de Estados Unidos, es que necesitamos cada vez más enfoque en el futuro. Siempre las juntas son las dueñas de la estrategia, sí, siempre las juntas son las que están teniendo esa visión prospectiva, pero en la realidad no lo hemos visto tanto, inclusive en las grandes cuestiones. Ese enfoque en el futuro, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se tiene que alcanzar? ¿Con más reuniones, teniendo más especialistas en estrategia? No, es buscar una recomposición, y aquí lo que hemos visto en la tendencia es que están entrando personas cada vez más jóvenes a las juntas directivas, por ejemplo. Los temas de la agenda de la junta. Hoy en día tenemos que preguntarnos si nuestro trabajo en la Revolución 4.0 va a ser reemplazado por un robot, por inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el factor crítico? El factor humano. Las juntas directivas deben tener en sus agendas, y miren lo que han hecho durante la pandemia, muchas de las empresas se han empezado a preocupar por quienes trabajan ahí, que tienen el factor creativo y de desarrollo que no pueden dar, digamos, los procesos lógicos. Y permítame hacer esta aclaración. Miren, una empresa que busca, por ejemplo, una empresa familiar que tiene un fundador que controla todo y que busca obediencia y eficiencia, pues es una empresa que no necesita trabajadores, sino sencillamente unos buenos droides o una buena inteligencia artificial. Pero si quieren tener innovación, si quieren tener creatividad y si quieren tener pasión, requieren un enfoque mucho más cercano al factor humano, a la capacidad que tienen las personas de generar valor en muchos de los procesos. Y por eso las juntas directivas tienen que estarse enfocando en los próximos años y en la pospandemia a una nueva visión del factor. ¿Cómo estamos atrayendo? Además, porque hay un cambio demográfico. Hay un cambio demográfico en donde es muy difícil para las empresas retener el talento humano. Las nuevas generaciones, ya no estamos hablando de millennials, sino de los centennials, tienen unos intereses completamente distintos, tienen una rotación mucho mayor, en fin. Y otro tema que tiene que ver con la optimización de los tiempos de junta. Tú bien lo has dicho, la virtualidad ha hecho que se faciliten las reuniones, fue un reto para muchas organizaciones, pero ha hecho mucho más eficiente el tiempo. Y cada vez las juntas directivas tienen que discutir menos aspectos que no son los que les permiten tomar en ciertos marcos de tiempo las decisiones más efectivas, porque cada vez el cambio es más rápido. En cuanto al funcionamiento de la junta, pues básicamente se está pidiendo una acción más continua y fluida de una junta, menos puntual y rígida. Nosotros pensamos, especialmente los abogados, en la reunión mensual de la junta y no en la reunión de la junta cuando requerimos que la junta realmente se active. Permítanme hacerles un ejemplo muy sencillo. Le pagamos a los miembros de junta IVA por sesión y no les pagamos por ser miembros de junta para que estén a disposición de la compañía cuando la organización lo requiera. Entonces, ese es como un cambio de concepto importante. Tener mucho más tiempo para los debates y menos para la transmisión unilateral de información. Hay juntas directivas que llegan a sentarse a escuchar lo que les dice el gerente, lo que les están diciendo las distintas áreas solamente. Eso lo podrían estudiar con anterioridad. Las juntas directivas post pandemia, las juntas directivas de Revolución Industrial 4.0 son juntas directivas que ya tienen ese supuesto, no van a esperar solamente que les den información, sino que llegan a debatir. Más énfasis en el aprendizaje continuo y la evaluación individual. Este es otro aspecto fundamental que estamos viendo como algo muy necesario. El problema que tenemos con los miembros de junta, y en eso la pandemia nos ayuda un poco, es que
la Junta está compuesta por individuos que son quienes con su conocimiento generan valor con sus opiniones, pero muchas veces ante pues, todos los retos que vemos de conocimiento, de tendencias, requieren una formación, un aprendizaje continuo. Todos, el nuevo ejecutivo y especialmente un miembro de la Junta Directiva debe aprender a aprender. Y esto es algo que no tienen muy claro los miembros de Junta y no lo tienen claro porque no se les evalúa individualmente. De hecho, los niveles de evaluación de Junta son muy bajos. Es una invitación para las empresas familiares, para todas las empresas, es que al menos tengan unas prácticas de evaluación que ojalá lleguen a tener la evaluación individual. Eso ya existe en nuestro mercado. O sea, tenemos que, si tenemos miembros de Junta, exijámosles esa capacidad de aporte y también exijámosle no solamente esa experiencia y esos títulos tan importantes, sino también la capacidad de aprender a aprender, esa flexibilidad que necesitamos. Y por último, algo que estamos viendo cada vez más es la mayor transparencia desde las juntas. Las juntas, hoy en día, si nos preguntamos quiénes componen las juntas de las empresas y cuáles son las políticas de las empresas, pues esto es algo todavía muy difuso. Sin embargo, cada vez, miren ustedes cómo en Estados Unidos, frente al problema racial que estamos enfrentando y frente a todas estas protestas, las juntas directivas de las organizaciones declaran los principios y las posiciones de las compañías respecto de estos aspectos. Cada vez las juntas se están comunicando más con los stakeholders. En cuanto a la composición de la junta, pues debe haber un equilibrio entre esa experiencia en la industria, en esos propietarios y los temas emergentes, como lo he dicho, todos los temas nuevos que no son solamente los tecnológicos, sino que existen otras megatendencias importantes, al lado de los temas ambientales y sociales, la diversidad, pero la diversidad tiene que tener inclusión, porque es que yo veo muchas otras directivas en las empresas, por ejemplo, familiares, donde llega alguien nuevo, pero este alguien nuevo nunca es incluido dentro de las discusiones. Lo que nos pasa a veces con mujeres en juntas directivas, en donde solamente se le da la razón a lo que dijo la mujer si lo dice un hombre. Entonces, estos mecanismos de diversidad por sí solos no son suficientes, sino que se requiere que realmente haya unas dinámicas y para eso estamos entrenando a los presidentes de las juntas directivas para que tengan ese enfoque dinamizador. Entonces, en general, esperamos un cambio en composición, en roles y en funcionamiento a partir de la necesidad de entender la volatilidad a la que se están enfrentando todas las organizaciones. Y esperamos que las empresas deban, y es lo que están empezando a hacer en muchos mercados, a utilizar nuevas herramientas para la implementación de su gobierno corporativo, que cada vez sea un poco más técnico. Eso es lo que diría, digamos, de manera general. Lo dejaría ahí, Diego, porque creo que ya me extendí mucho. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Voy a pasar a hacer un par de preguntas muy generales, tratando como de recopilar lo que están escribiendo los asistentes. Y pues invito a los panelistas, el que quiera participar, bienvenido. Ojalá pues las respuestas sean lo más breve posibles por simplemente un tema de tiempo. Pero por ejemplo, hay una pregunta que me llama bastante la atención, o tratando de unir un par de preguntas: ¿cómo deberían ser estos modelos de junta directiva en las compañías? Lo cual pues suele cambiar bastante según no solo el sector, sino el tamaño, el número de generaciones involucradas. Casualmente esta mañana estaba en una conversación con un emprendedor, pues yo no sé si llamarlo emprendedor o empresario, porque pues ya su negocio factura varios miles de millones, y lo que él me decía era que sentía que tener una junta directiva era algo muy sofisticado para él, pero que igual sabía que lo requería, porque muchas veces él mismo, siendo el único dueño de la startup, no tenía contra quién corroborar sus ideas. Sentía que a veces le faltaba tener como mayor network de contactos, etcétera, y que sentía que la junta como tal sí iba a ser una herramienta muy útil para llevarlo a otro nivel, pero él mismo ni siquiera sabía si eso era de grandes compañías únicamente. Pero pues la experiencia nos ha evidenciado que los familiares de diferentes tamaños han logrado entrar en este modelo, ya sea junta asesora, junta directiva. Algunas solo tienen un miembro independiente, otras tienen más miembros independientes. Entonces, pues simplemente quería invitar a los panelistas a que les contaran un poco a los asistentes qué recomendaciones, o al menos una recomendación muy general, que les darían ustedes en términos de este modelo de junta. ¿Cuál creen que es una herramienta útil para poder implementar este orden y que en realidad se vuelva un escenario generador de valor? Entonces, no sé quién quiera compartirnos. Diego, Bueno, aquí veo a Francisco si me levantando la permites, mano. yo quisiera, si me permites, yo quisiera responder eso de una manera muy sencilla.
La junta directiva debe componerse, y aquí pues digamos no todos comparten esta opinión, porque mucha gente cree que la junta directiva siempre debe representar la propiedad, porque sí. No, la junta directiva debe componerse con las personas que requiera la organización para su sostenibilidad. Y esa es, digamos, una premisa fundamental. ¿Cómo se hace eso? Pues la junta directiva debería componerse a partir de un proceso de evaluación de la junta directiva que tengo, ¿no? Normalmente elegimos sin saber qué perfiles requerimos, qué características, cuáles son realmente los hallazgos que debería tener la junta y que no logró. Entonces es tan sencillo como realmente compongan su junta con los talentos que requieren a partir de una evaluación y que esto se dé segundo gradualmente. Uno no puede sacar a la familia de la junta porque cree que en este momento no son las personas más indicadas, porque eso no es real. Es muy importante establecer esto, porque tú decías lo del emprendedor, o el empresario, es fundamental entender que este es un órgano que se va componiendo y que solamente va a tener efectividad cuando los mismos accionistas vean el valor que está generando, y eso lo tienen que ver a veces ellos en primera fila, en la junta. Entonces esto tiene que ser un proceso progresivo que sugeriría parte de una evaluación. Y otro aspecto que, digamos, ahí funciona para componer muy bien la junta es que muchas veces, o para hacerla funcionar mejor, muchas veces la junta directiva quedó como quedó, ¿no? Como dicen los americanos, it is what it is. Y de una u otra manera, eso no significa que haya acabado el juego. El juego debe tener un componente fundamental, y es por qué no miramos quiénes están sentados ahí y cómo pueden aportar. Entonces hay herramientas que nos permiten evaluar a los dueños, a los miembros de junta, para ver cómo pueden jugar el mejor juego posible. Eso es como un técnico que le dan una nómina y no la puede cambiar. Entonces los empresarios también deben pensar en eso. O sea, a veces no puedo cambiar a los miembros de junta, puedo tener herramientas que los potencialicen. Ok, Francisco, muchísimas gracias. ¿Quién de los otros panelistas? Aquí estoy viendo Ana María, no sé si tú quieres aportar algo. Sí, yo quería decir algo muy, muy básico y muy puntual, pero importante y corto. Es muy importante en este tema de las juntas directivas el tema del relevo generacional, la transición y la participación de los miembros de familia. Todas las empresas familiares enfrentamos el tema de las diferentes generaciones y como esa transferencia, digamos, de mando en las empresas familiares y en esas múltiples generaciones que participan. Entonces, simplemente quería decir que uno de los aspectos importantes en esa actualización de las juntas directivas, en esos organismos de gobierno, es siempre en el tema de empresas familiares, tener en cuenta como esa transición, participación de la familia desde el punto de vista de las generaciones y como ir siempre teniendo en cuenta el relevo generacional que en el caso nuestro ha sido una cosa pues muy interesante. Perfecto, aquí Martín tienes la mano levantada, ¿qué nos quieres aportar? Bueno, en nuestra experiencia, nuestros órganos de gobierno, digamos, la estructura actual es relativamente joven y reciente, pero digamos que para construirla o el momento en que la consolidamos, de los aspectos que consideramos más importantes es que los miembros que vayan a entrar, en principio, compartan profundamente los valores de la familia y de la empresa. Creo que ese es el punto de partida para cualquier empresa familiar y para cualquier conformación, inclusive de órganos de gobierno, y es que esos valores que son parte del ADN de la empresa, pues primero, si estén alineados con aquellas personas que estén interesadas en formar parte o, o hacer parte de estos órganos de gobierno, porque es muy importante, primero, que la cultura se afine y después, digamos que la parte estratégica. Y como aportes, digamos que a nosotros personalmente en nuestra experiencia nos ha aportado eh, velocidad en la toma de decisiones, nos ha permitido robustecer esos criterios en la toma de decisiones. Y lo que hemos buscado personalmente son aquellos perfiles que nosotros como miembros de familia, digamos que flaqueamos o tenemos menos fortalezas para apoyarnos
y que sean un apoyo. En nuestro caso no es junta directiva, sino junta asesora, y creemos que como junta y como órgano, digamos, que hace parte de la cabeza de la organización, es indispensable que sea complemento de la estrategia eh, desde la conformación del órgano. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta y ya con esta pregunta cerramos por temas de tiempo. Pero alguien estaba haciendo la pregunta y también lo mencionaron a lo largo de las intervenciones sobre el compromiso de los accionistas y que parte del compromiso de los accionistas tiene que ver con el tema de los dividendos y que es un tema que en lo personal también he tenido que evidenciar con reuniones de socios o de junta cuando se está diseñando la política de dividendos, donde frente a esta coyuntura actual, pues a veces esa política tiene que cambiar, tiene que dar un giro y obviamente en el caso de los negocios familiares, que son negocios un poco atípicos en ese sentido, donde en algunos casos el mismo accionista vive del dividendo, pero donde también he tenido que ver familias que han decidido y han puesto sobre la mesa todo el compromiso y la actitud posible para poder sacar sus negocios adelante y que eso definitivamente ha incidido pues, en este beneficio que se tiene del ser parte o ser accionista de una empresa familiar y han tenido que renunciar textualmente a dividendos en muchos casos. Entonces, en los negocios de ustedes, ¿cómo se ha vivido esta situación? Digamos esto, ¿cómo ha cambiado el panorama frente a los dueños? ¿Cuál ha sido la actitud de los dueños? Y que obviamente todo esto simplemente se está haciendo es con aras de la sostenibilidad y la trascendencia de estos negocios. Entonces, no sé quién nos quiera compartir su respuesta en este caso. Bueno, bueno, y la persona que preguntaba sobre los dividendos, me toca lanzarte al agua a ti, a Martín, porque me decía que específicamente si Martín, ¿qué visión tenía de tema de los dividendos? Buenísimo. Vale, pues nuestra familia y acotando de nuevo el tema de la cultura de la empresa, eh, como política de dividendos, digamos que nosotros hemos tenido desde CUNE, desde nuestro socio fundador, nuestro abuelo, una política de reinversión importante, ¿no? Eh, a nosotros, digamos que parte de lo que crecimos es que debemos reinvertir una alta proporción de los resultados de la empresa en el futuro mismo de la empresa. Entonces, cuando mencionaba el tema de la política de dividendos, ¿qué lineamientos hemos tenido que cambiar? Pues básicamente ha sido como reforzar esto y los porcentajes que seguramente se generan en esta situación, que yo creo que al final eh, lo que más marcará las decisiones es la supervivencia y la estrategia de la empresa en el mediano plazo, pues requieren que todos, en este caso, pues nos abstengamos de recibir dividendos y que volquemos esto a los requisitos de la empresa, ¿no? Ese ha sido como de los principales cambios en estos lineamientos, pero es orgánico y es orgánico porque viene con la cultura que venía la empresa desde que se fundó. Entonces, en nuestro caso, como lo comentaba Diego, pues hay familias en las que los socios viven del dividendo. En nuestro caso, todos los socios trabajamos directamente en la empresa, entonces, pues no dependemos del dividendo, pero para nosotros es un tema importante y sobreponemos sobre esto, pues, la supervivencia de la empresa y la capacidad que podamos darle para que podamos eh, salir de esa situación adelante. Digamos que eso sería como la mejor respuesta que te puedo dar en cuanto a políticas de dividendos de nuestra organización, pues. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Bueno, y voy a atreverme a resolver una última pregunta que ponen los asistentes, y es cómo van a cambiar estas juntas en los próximos meses post pandemia, y de pronto yo lo complementaría frente a algo que ya mencionó Francisco Prada. Yo creo que las juntas también vienen cambiando muchísimo en el sentido que ya no son las típicas
Tampoco hoy en día las juntas no son las que únicamente se les paga a los miembros por asistencia, sino es más un acompañamiento permanente de los miembros de la junta directiva, tanto a los accionistas como a la administración, donde en algunas ocasiones hay que participar en algunos comités, donde a veces hay que tener reuniones extraordinarias, donde a veces hay que tener llamadas o inclusive hoy en día webinars para tratar temas muy puntuales. Y yo siempre le digo a las familias cuando estructuran su modelo de junta, les digo, por favor, no les dé miedo llamar a los miembros de la junta directiva, porque inclusive algunas familias tienen hoy su reunión de junta y de pronto vuelven a tener su próxima reunión dentro de un mes, y en ese lapso de tiempo quisieran interactuar más con los miembros y básicamente dicen, bueno, nos quedan 20 días para la junta, entonces 20 días ya le preguntaré esto al miembro de junta que necesito saber de parte de él. Y pues yo siempre les digo, por favor, no lo hagan, de verdad, no dejen de ver la junta como una reunión y vean la junta es como un órgano de acompañamiento, como un órgano de soporte, como un órgano de mentoring, que al final del día, si se le exprime y se le saca el jugo necesario, pues finalmente es cuando uno empieza a ver el verdadero valor que tienen estos órganos de gobierno. De lo contrario, podría llegar a suceder y que también lo hemos tenido que vivenciar desafortunadamente con una que otra compañía, donde finalmente el modelo no los terminó por convencer, donde finalmente no generó el valor que ellos esperaban, e inclusive hemos tenido que presenciar casos de compañías familiares que desmontaron sus juntas directivas o sus juntas asesoras. Entonces, de pronto esa sería una recomendación final. Aquí, Francisco, tienes la mano levantada, no sé si quieres decir algo adicional. Sí, no, quería mencionar algo sobre el tema de dividendos, muy rápidamente. Más importante que estructurar los dividendos es estructurar lo que no son los dividendos. Desafortunadamente en las empresas familiares, no obviamente en todas, pero uno de los aspectos que más nos preocupan, por ejemplo, a nosotros, es que los dividendos nunca llegan a ser dividendos porque son flujos que salen con operaciones con partes vinculadas, flujos que salen por conflicto de interés y demás. Porque de una u otra manera, el tema de los dividendos es algo que requiere el empresario. Entonces es fundamental que si uno estructura una política de dividendos, tenga muy claras políticas para las operaciones con partes vinculadas, para la gestión de conflictos de interés, para el uso de activos, porque eso es lo que termina reflejándose en el dividendo. Los dividendos pues van a tener políticas muy distintas y yo les diría que una de las mejores cosas que puede ocurrir para alinear esto es traer a un externo. Cuando llega un externo, llega el acuerdo de accionistas y el acuerdo de accionistas dejan muchos de estos temas claros. Es lo que quería decir, Diego. Gracias. Bueno, Francisco, pues mil gracias por este aporte y también gracias a cada uno de los panelistas, a Jesús Mejía, Martín Vilaseca, a Nidia Hernández, Ana María Ponte. Pues un abrazo muy especial, de verdad, pues ha sido valiosísimo lo que ustedes nos han podido aportar en esta tarde. También muchísimas gracias a cada una de las personas, empresarios que se conectaron a este conversatorio, y pues simplemente decirles que desde el CESA y desde el Centro de Gobierno Corporativo del CESA vamos a seguir trabajando fuertemente en todos estos temas de gobierno corporativo, vamos a seguir investigando, sacando publicaciones, tratando de estar a la vanguardia, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano, simplemente para poder aportar todas estas experiencias y este conocimiento a todos los empresarios del país y de la región, que en realidad es el propósito desde la universidad y desde la academia. Entonces, simplemente con esto, pues nos despedimos, y pues un saludo muy especial para todos en esta tarde. Muchas gracias, Igualmente, Diego. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo muy especial. Gracias,